Bueno, con nuestro próximo entrevistado vamos a hablar de dos de los temas más acuciantes por estos días, precios y salarios, ¿eh? Así que vamos a aprovechar en una misma persona para hablar de estas dos cuestiones. Víctor Becker, exdirector del INDEC, nos está viendo, nos está escuchando. Víctor, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, Wende. ¿Cómo estás tú? Encantado, muy bien, gracias. Víctor, en primer lugar me gustaría preguntarle por este fallo de la Corte. No sé si tuvo la oportunidad de ver portales como Infobae, que ya están dando la noticia en primera plana, y de otros sitios donde, bueno, hoy se divulga el fallo de la Corte Suprema, se conoce el fallo de la Corte, que obliga al INDEC a retomar a Marcela Almeida. Sí, algo de eso ya había trascendido. Evidentemente es un fallo que empieza a poner las cosas en su lugar después de varios años de gestión ante los tribunales por parte de la exdirectora del Índice de Precios Nacionales. ¿Usted cree, Víctor, que con el nuevo índice de inflación y este nuevo cálculo del PBI, el INDEC va hacia una normalización, por más que mucha de la gente que participa hoy de los organismos, digamos, de las áreas de decisión, formaron parte de la intervención casi desde el primer momento? Bueno, en la pregunta está la respuesta. Evidentemente eso hace que uno sospeche bastante respecto al grado de normalización que puede alcanzar el INDEC. Un grupo de exdirectivos, el mes pasado sacamos una declaración donde poníamos de manifiesta las dudas que abrigábamos respecto a cuál es el grado de transparencia en la metodología que se está utilizando tanto en el índice de precios al consumidor nacional como en el resto de la información. Y en ese sentido seguimos abrigando dudas, por más que obviamente hay que reconocer que estos datos, tanto el del índice de precio al consumidor como el de la tasa de crecimiento del PBI, están mucho más cerca de la realidad que la fantasía que el INDEC nos quería vender durante los últimos 7 años. Sí, yo escuché algunos comentarios, aparte de la solicitada que divulgaron ustedes, algunos comentarios respecto a datos grises, ¿no?, del nuevo índice. ¿Hay algo contundente que uno pueda decir del nuevo índice de inflación que no cierra para nada y que evidentemente hay que corregir, o por ahora son observaciones metodológicas menores, como puede tener cualquier nuevo índice, nueva canasta de precios? No, lo que caracteriza al nuevo índice es justamente su opacidad. Yo lo que decía es, hoy en día el INDEC, después de 7 años de haber manipulado las estadísticas, es el que tiene que convencer a la población de que está brindando información fehaciente. Y tiene herramientas para hacerlo, como es publicar, por ejemplo, los precios de algunos de los productos que se toman como insumo para calcular el índice. Esto el INDEC lo venía haciendo hasta el año 2007 y esto de alguna manera servía precisamente para controlar con qué precio se estaba cargando el índice. Esto el INDEC ahora no lo hace. Al mismo tiempo ha dejado de calcular el índice de la canasta básica y el índice de la canasta alimentaria, obviamente reconociendo que los que se venían calculando hasta diciembre del año pasado no tenían nada que ver con la realidad. Pero, por otro lado, es decir, no muestra demasiados elementos, y lo mismo pasa con el tema del PBI, o sea, aparece una cifra aislada y tenemos que esperar 15 días para saber cuáles son los detalles metodológicos de cómo se calculó y el recálculo de todo este periodo que va, digamos, desde el 2004 para acá. Recién yo recién hablaba, Víctor, del misterio del cupón PBI, ¿no? Porque, bueno, ha tenido saltos enormes, ha caído fuertemente, ahora se está recuperando, y todo también tiene que ver con, bueno, un índice nuevo de PBI, un cálculo de PBI que no convenció a nadie y que fueron apenas un par de hojas. ¿Es serio que pase eso? Digamos, ¿está bien dar a conocer un nuevo PBI con una base metodológica en 2 hojitas y después más adelante salir a explicarlo? No, simplemente yo te invito a que te fijes cada vez que salió un nuevo cálculo, es decir, todos los detalles que se daban como información para justamente sustentar ese nuevo cálculo. A todas las luces muestra que es un índice sacado a los apurones. Vos fijate que el periodo base ni siquiera se toma un año, se toma un trimestre, porque es como que había que cumplir con el Fondo Monetario y se salió a tambor batiente a sacar un número
que es nada más que eso, un número, que uno lo que puede decir, claro, bueno, esto tiene más sentido de realidad que el índice del 4,9 con que el INDEC venía trabajando en diciembre del año pasado. Pero por otro lado no es más que una cifra aislada donde no sabemos muy bien cómo se llega a ese número, ¿no? Claro, claro. Algunos piensan que era simplemente un tema para cumplir con el FMI por un lado y también para evitar el pago del cupón PBI. Entonces, bueno, ya está, con el 3% nos quedamos todos tranquilos. La economía creció un número razonable, pero no tanto como para pagar el cupón. Así, tan así de crudo y de sencillo sería el razonamiento. Bueno, ahí digamos, como dicen los abogados, presunciones varias, graves, precisas y concordantes en esa dirección. Víctor, bueno, quiero aprovechar su presencia, recién hablamos un poco de precios, de índices, también de lo que está pasando con los salarios. Usted tiene una página web, ¿no?, en donde publica poder adquisitivo, donde da a conocer distintas informaciones en relación al salario. Es correcto esto, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo se llama la página web? Salarios.com.ar. Salarios.com.ar. Perfecto. Le quería preguntar, ahora que se están arreglando las paritarias, se están empezando a cerrar las primeras paritarias y al mismo tiempo sale la discusión por la suba o no del mínimo no imponible. ¿Usted qué cree que va a pasar este año con los salarios? Bueno, estas son paritarias que están en un marco de gran incertidumbre. O sea, nosotros justamente a fines del año pasado habíamos señalado que a partir del conflicto y la resolución del conflicto con la policía, se había generado un nuevo umbral salarial, en el sentido de que no creíamos que nadie pudiera aceptar una discusión salarial con un piso inferior al 30%, y es un poco lo que viene ocurriendo. Por otro lado, la dificultad más grande que yo veo es que en este momento, digamos, donde tenemos 2 meses con una inflación bastante alta y por otro lado ajuste de tarifas por la quita de subsidios, se va generando un clima de incertidumbre por el cual es muy difícil convencer a los dirigentes sindicales de firmar un aumento salarial que los comprometa a un año vista. Por lo tanto, creo que acá tenemos 2 problemas. Uno es el monto del aumento y el otro es por cuánto tiempo se pacta ese aumento. Yo creo que los sindicatos van a solicitar una cláusula gatillo. Esto es que si el aumento en el costo de vida excede determinado guarismo, hay que volver a sentarse a discutir. Veo muy difícil hoy a los dirigentes sindicales sentándose a pactar, digamos, el porcentaje que sea por un periodo de un año completo. Becker, ¿es imprescindible la suba de mínimo no imponible? Porque uno también ve que si hay un aumento, digamos, entre 28 y 30% del salario, rápidamente hay muchos trabajadores que van a superar aquel umbral de 15.000 pesos que se fijó el año pasado. O sea, hoy los que ganan menos de 15.000 no pagan impuesto a las ganancias. El que está por encima de 15.000 paga. Evidentemente va a haber mucha gente, después de estos aumentos que se están hablando, que van a quedar encima de los 15.000 y van a empezar a tributar. O sea, volvemos a la discusión del año pasado. Bueno, tal cual. O sea, si el mínimo no imponible no aumenta, para muchos trabajadores el aumento en realidad va a parar a la FIP y no al bolsillo del trabajador. Entonces esto ya es un tema que ya se viene discutiendo extensamente, y es que evidentemente, digamos, si uno no mueve el mínimo no imponible a la par de la inflación, los aumentos salariales terminan siendo aumentos ficticios, porque una parte importante del mismo va a parar al organismo recaudador. Claro, lo que pasa es que el año pasado, desde mi punto de vista, se cometió un grosero error. El gobierno lo cometió, pero también impulsado por la oposición, que fue subir el mínimo no imponible y decir, bueno, como esto nos va a quitar recaudación, vamos a generar nuevos impuestos. Cuando en realidad era simplemente adecuar determinados valores a la inflación atrasada, ¿no? La inflación que se había observado en los últimos tiempos. Entonces ahora también empiezan con ese planteo. Bueno, si subimos el mínimo no imponible, vamos a tener que buscar recaudación en otro lado. Y esto no es así, porque la persona que hoy está por debajo de 15.000 no tributa, y simplemente uno lo que dice es que siga sin tributar, pero no por eso crear un nuevo impuesto, ¿no? Siempre se le da la excusa al gobierno para aumentar la presión impositiva. Bueno, el gobierno está en dificultades para financiar el presupuesto y, bueno, está buscando recursos
por todos lados, o sea, por un lado la baja de los subsidios, por otro lado, evidentemente, digamos, ante un gasto que se ha disparado, tiene que apelar a otros recursos. Por lo tanto, no me extraña que por lo menos el argumento del gobierno sea compensar lo que no voy a ganar, a recibir por ganancias, recibirlo por otro lado. Yo creo que acá el problema fundamental en esto, como en todo el conjunto de la política económica, es que no hay un enfoque global, hay un enfoque absolutamente parcial, donde discutimos hoy los salarios, mañana los precios, pasado la política monetaria, cuando en realidad lo que se requiere es un plan integral donde todas estas piezas jueguen armónicamente y donde de alguna manera se ponga sobre la mesa cuánto va a ser, cuál es la meta de inflación, cuál es la meta de déficit fiscal, cuál va a ser la evolución del tipo de cambio y cuál va a ser el déficit fiscal. Si estas cosas no se ponen en simultáneo, bueno, acá lo que se genera es un gran ruido y una gran incertidumbre, y en la incertidumbre todo el mundo aumenta por las dudas. Los dirigentes sindicales, para cubrirse, piden tanto y un poquito más por las dudas. Los formadores de precios, obviamente, van a decir, bueno, nosotros, como no sabemos qué va a pasar, por las dudas aumentamos tanto. Y entonces lo que vos vas teniendo acá es, digamos, una inflación generada en buena medida en este momento por expectativas, porque efectivamente hasta fin de año pasado nosotros teníamos una inflación fundamentalmente monetaria por la emisión que hacía el Banco Central. Y hoy es un tema de expectativa, hoy ya no es la culpa del Banco Central porque la emisión está al 18-20%. Tal cual, o sea, el Banco Central sigue financiando el déficit, pero peso que le da al Estado, contrae, que luego lo retira. Entonces, hoy el tema ya no es la inflación monetaria, es lo que en economía se llama la inflación inercial. O sea, todo el mundo sigue operando en base a la inflación pasada. Y entonces tenemos, hoy, cuando el Banco Central ha bajado enormemente la emisión monetaria, sin embargo, los sindicatos están pidiendo aumentos salariales por arriba del 30%, los precios vienen creciendo a una tasa que anualizada podría estar cerca del 50%, esto es puramente el efecto, digamos, de la inflación pasada, y justamente vos necesitas hoy revertir las expectativas, y esto es lo que el gobierno no hace o no sabe o no entiende que tiene que hacer. Víctor Becker, un gusto, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Al contrario, Pablo, un abrazo. Hasta luego, vamos a hacer una pequeña tanda, ya seguimos.